Saludos, estimados participantes, bienvenidos a lo que será este encuentro de normas internacionales y aseguramiento. Yo soy Jordi Sánchez, seré su facilitador durante el desarrollo de esta asignatura. Por allí tienen los canales de comunicación que pueden ser a través de la plataforma, por supuesto a través del grupo de WhatsApp y allí tienen mi número privado. Dentro de normas internacionales y aseguramiento estaremos revisando las diferentes normativas que tienen vinculación directa con los temas. El día de hoy vamos a revisar un elemento importante dentro de lo que sería la asignatura como primer objetivo, y es que vamos a revisar los elementos o las características de auditar, de una auditoría en sí. Uno de los elementos principales al momento de nosotros hablar de administración, nosotros podemos hablar de disposición, de gerencia, pero uno de los elementos fundamentales para poder hablar de gerencia, para poder hablar de administración, es el hecho de poder controlar, poder auditar. Perfecto. Así las cosas, vamos a entender o vamos a verificar qué es auditar. Ese proceso de auditar se entiende como esa verificación que se debe cumplir a los estándares, bien sea de calidad, a esa situación previa que yo he definido dentro de la organización y que viene a ser un referente a qué es lo que yo quiero producir, qué es lo que yo quiero llegar, cuáles son mis objetivos y qué es lo que realmente estoy produciendo, hacia dónde estoy moviéndome. Estos estándares de calidad, como ven aquí en la lámina, pues se refieren a la seguridad, a la prevención de riesgos, al respeto al medio ambiente. También auditar puede considerarse como obtener esa información acerca de cómo se están realizando los procesos. Ya yo no voy a revisar un control o una revisión posterior a lo que es la salida de ese proceso, a lo que es el resultado de ese proceso interno, sino que auditar también implica el hecho de yo poder de una u otra, de una u otra forma, de una u otra manera, a través de determinados parámetros, medir cuál es el comportamiento, cuál es el accionar, cómo se están desarrollando los procesos y los procedimientos a nivel interno. Cuando yo quiero revisar determinada situación dentro de ese proceso. Entonces, ese obtener información acerca de cómo se están realizando esos procesos para poder detectar posibles áreas de mejora, también para poder detectar posibilidades en las que se estén realizando las cosas no acordes a una normativa interna, no acordes a la consecución de un objetivo, cuando se están realizando situaciones que no están dando los frutos que esperamos o cuando se están realizando procedimientos, procesos dentro de lo que es este sistema o dentro de lo que sería la organización que sencillamente no están dando esos resultados que esperamos y necesitamos ver en dónde debemos accionar, en dónde debemos mejorar. También auditar es demostrar que la organización y sus procesos siguen los requisitos, siguen las normas. Nosotros podemos realizar auditorías para poder verificar que dentro de la organización se estén cumpliendo con las directrices emanadas de los mandos gerenciales, de los mandos directivos. También podemos auditar para verificar que se estén cumpliendo con los protocolos dentro de lo que es la organización, dentro de lo que es el sistema, los protocolos de acción, los manuales de normas y procedimientos. Y por supuesto, podemos auditar para poder llegar a determinar si se están cumpliendo con la normativa legal externa impuesta por el Estado para evitar sanciones, evitar inconvenientes desde el punto de vista legal. Para Stoner, auditar es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planteado y las directrices estipuladas. Fíjense, de este concepto nace la necesidad de que existan una directriz, un objetivo, una línea que seguir y se realiza un proceso en la cual yo verifico, es decir, yo reviso lo que está dentro de este proceso o valido que se estén cumpliendo determinadas situaciones. Por ejemplo, con una lista de una lista de cotejo. Se abrió la puerta, sí, se prendió la luz, sí, se encendió la máquina, sí. Y voy verificando, voy validando que esa situación se esté dando. Entonces, según Stoner, pues vemos que es seguir esa línea, esas direcciones que ya están planteadas. Para Galvis, la finalidad de una auditoría es, primero, diagnosticar, identificar que esas actividades se desarrollan según lo esperado. Diagnosticar es evaluar.
es verificar, es revisar. Todo esto son sinónimos de lo que sería auditar. Entonces, ese diagnosticar es ver cómo está la empresa, los procesos en determinada área o desde el punto de vista general. Se identifican qué actividades se desarrollan según lo que ya está esperado, según lo que tenemos planificado, según esa normativa base, según ese lineamiento. Y también cuáles no y cuáles son aquellas susceptibles de mejorar. Revisamos cuáles podemos mejorar, cuáles no se están cumpliendo. Esa auditoría nos permite revisar por qué no se están cumpliendo, si es producto de un error humano al momento de accionar, si es por falta de pericia, si es por falta de capacitación, si es por falta de cumplimiento de los lineamientos que ya están previstos, si se trata de que no se cuenta con las herramientas necesarias, con los equipos necesarios, o si se realizó una planificación muy ambiciosa y es imposible de cumplir lo que se planificó en un momento. Entonces, allí verificamos qué es auditar desde el punto de vista doctrinario y verificamos cuál es el objetivo de esa auditoría, que no es otra cosa sino verificar, obtener información y demostrar que la organización se están cumpliendo o no los parámetros o los lineamientos establecidos desde un principio. Ahora bien, vamos a revisar en este punto los principios de la auditoría. ¿Por qué? Eh, Más allá de nosotros verificar de forma directa la reglamentación o las normas que hayan en un momento relacionadas con la auditoría, es necesario entender los principios. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos, comprendemos los principios que son la esencia de esa norma, no importa si esa norma cambia, si nosotros entendemos esos principios en un futuro, al momento de cambiar, tenemos claros cuáles son esos fundamentos del tema auditoría y podemos tenerlos presentes. Fíjense, los principios tienen que ayudar a realizar la auditoría, es decir, proporcionan herramientas eficientes y fiables para el apoyo a las políticas en lo que son los controles de gestión, los controles de la auditoría como tal. Adherirse a los principios también permite que los auditores trabajen independientemente para conseguir conclusiones similares en circunstancias similares. Esto es muy importante, tiene mucha relación con el método científico, pero también con lo que son la forma de auditar. Y es que si nosotros tenemos unificados los principios, se permite que los auditores trabajen de forma independiente, cada quien por su lado, y que los resultados, las conclusiones, siempre vayan a ir en el mismo tono, en la misma tónica, porque si yo apliqué los mismos instrumentos, si yo apliqué los mismos principios, si valoré para mi actuar dentro de la auditoría los mismos elementos, pues sin duda alguna la subjetividad o el aporte subjetivo que yo voy a hacer al momento de realizar mi informe de auditoría va a ser mucho menos subjetivo, más apegado a unos principios unitarios y estos principios van a permitir que, como se dice allí, pues se obtengan resultados similares, muy parecidos en circunstancias similares. No importa quién haga la auditoría, no importa quién sea el funcionario, no importa quién sea el empleado, no importa quién sea el auditor, si se aplica el mismo protocolo, pues los resultados de ese protocolo van a ser similares. Para eso vamos a revisar estos principios de auditoría, las NIA ISO 19011. El primero de ellos es la integridad. Muy importante. Cuando nosotros hablamos de integridad, se trata de un fundamento de ser profesional, de esa profesionalidad. El ser íntegro, más allá del ser honrado, el ser íntegro es un comportamiento donde bastantes situaciones, no solo la honradez, vienen a formar parte y a tomar protagonismo. Los auditores deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. A veces utilizamos estas denominaciones como sinónimos. Fíjense, honestidad, ser honesto, ser profesional con lo que yo estoy realizando. Diligencia, realizarlo en el tiempo debido, con las instrucciones debidas y siguiendo los principios y los parámetros generalmente aceptados. Responsabilidad, ser responsable en cuanto a las entregas, al resguardo de la información, al tiempo que voy a emplear
Observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables. Obviamente, para que un trabajo sea íntegro, debe estar acorde con lo que establece la norma, con lo que establece la ley. Fíjense, más adelante conseguimos allí demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo, ser competente, ser apto, con una aptitud con P, ¿ok? Estar apto para poder, competente para poder realizar el trabajo. Desarrollar el trabajo de forma imparcial. Entonces, pasamos a revisar cada uno de estos principios. Inicialmente, dentro de estos principios de auditoría de las NIA ISO 19011 o 19011, conseguimos la integridad. La integridad entendida como ese valor profundo, ese valor orgánico que viene conformado por diferentes valores como la honestidad, como la capacidad, como la actualización, como la responsabilidad. Entonces es un fundamento de profesionalidad. Los auditores deben desempeñar lo que es su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables y poder demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo. Fíjense, habla de competencia para realizar el trabajo, de aptitud con P, ¿ok? Responsabilidad, honestidad, diligencia y así poder demostrar que al momento de desempeñar ese trabajo de auditoría tienen la capacidad para hacerlo. Desarrollar su trabajo de forma imparcial. Imparcialidad, uno de los principales elementos de la auditoría. No importa si a mí me contrató una parte de la empresa para yo hacer la auditoría dentro de la misma empresa. No importa si los recursos de esa auditoría provienen del mismo estado, por ejemplo, para hacer esas auditorías que tienen relación con el control fiscal, con lo que es la auditoría interna. No importa si yo formo parte de la organización, debe existir la imparcialidad porque a la larga es importante que se tomen en cuenta los resultados de ese informe de auditoría, porque si dentro de una organización se le echa tierra a donde están los errores que fueron detectados dentro de la auditoría, está destinada a fracasar. Si se aplican la auditoría y se obtienen resultados donde las mismas personas no valoran, no toman acciones para aplicarse los correctivos necesarios a fin de mejorar en determinadas áreas o de corregir las situaciones que están mal a través de los resultados de ese informe de auditoría, pues sencillamente se estaría haciendo un trabajo totalmente imparcial y no se obtendrá resultados y a largo plazo quizás a mediano y a corto plazo se van a tener resultados negativos que inciden en productividad, en impacto, si hablamos de administración pública, y en todo caso en gasto. ¿Ok? Eh, esta imparcialidad debe estar sin la influencia por nada y por nadie. Ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría. Separados de cualquier influencia, llámese amistad, enemistad, influencia económica, cuando se inclina un poco la balanza hacia los resultados o hacia dónde se debe revisar en la auditoría, allí no se está auditando. Allí simplemente se está realizando un informe que va a complacer los caprichos o lo que se quiere poner por parte de determinada persona. Si actuamos de manera imparcial, que es la importancia de esa auditoría, estaremos siendo íntegros con nuestro ejercicio de auditores y por ende vamos a obtener resultados que si bien nos van a diagnosticar situaciones especiales dentro de la organización, dentro de la empresa, y van a permitir que se mantengan determinados comportamientos, determinados procedimientos o se mejore, se cambien para buscar mejorar lo que no está dando los resultados. Una presentación imparcial. Es la obligación de informar con veracidad y exactitud. Veracidad y exactitud. No a grandes rasgos, no de manera genérica, sino de manera exacta y con veracidad, no con datos inventados, no con datos complacientes. Todos los hallazgos, conclusiones e informes tienen que reflejar con veracidad y exactitud las actividades que se realizan durante las auditorías. Todas las actividades que forman parte de esa auditoría. Se tienen que informar de todos los obstáculos que se encuentran en el camino al realizar la auditoría. Todo aquel que no suministró la información, que de una u otra forma la ocultó,
la falta de acceso a determinados manuales, la falta de acceso a la inspección directa dentro de lo que es la organización. Cualquier pero que se consiga en el camino debe reportarse dentro del informe porque estos son señales de alarma que pueden llegar a determinar desde qué punto de vista tienen influencia o no las personas que de una u otra manera no colaboraron con este proceso de auditoría. Ok, las opiniones divergentes que se queden sin resolver entre el equipo auditor y la persona auditada. Esto también debe ir en el informe de auditoría, porque esto da imparcialidad. Esto no dice que la verdad absoluta la tiene el equipo auditor o el auditor que va a presentar su informe de auditoría, sino que deja constancia de que la persona que fue auditada presentó determinadas situaciones, presentó su verdad, presentó objeciones a las cosas que yo estaba diciendo. Y esto también puede ser valorado por un tercero, que también va a revisar lo que es el informe de auditoría, pero también puede verificar el porqué de las actitudes de la persona que está siendo auditada. A ninguno de nosotros nos gusta ser evaluado, nos gusta ser revisado. Así no tengamos situaciones comprometedoras, fuera de la norma o que sean ilegítimas, que ya rayen en la criminalidad, el hecho de ser revisado en tu trabajo, dentro de lo que es tu cotidianidad, pues siempre mínimo causa incomodidad. Y pues el hecho de que la persona se oponga o ponga ciertos límites, pues no puede ser entendido como un elemento probatorio para decir, bueno, allá hay algo, pero sí indica de que si es muy insistente esa traba que está haciendo la persona a ser revisada, pues algo hay allí, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Otro de los principios es ser profesional. Cuando nosotros hablamos de ser profesional en base a estos principios de auditoría de las NIA ISO 19011, se habla de contar con diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría, ser diligentes y tener la aptitud, con P, aptitud, que indica capacidad de realizar esa auditoría. Si yo no sé qué voy a auditar, si yo no tengo conocimiento de cuáles son los protocolos que yo voy a hacer, cuáles son las normas que yo debo tomar en cuenta, pues sencillamente no estoy auditando, sino estoy revisando por encima y tal vez una auditoría mal practicada, una auditoría cuyos resultados no arrojen esa respuesta a ese protocolo de auditoría, ese informe de auditoría, pues va a traer más daños incluso que del que ya se puede conseguir dentro de la organización. Los auditores deben proceder con mucho cuidado según la importancia que tenga la tarea que quieren desempeñar y la confianza que se deposita de ellos por parte del cliente, de la auditoría y por las demás partes interesadas. Dentro de ese ser profesional es tener la capacidad de separar y valorar la confianza que se da con cada una de las partes que están siendo auditadas. El otro principio es la confidencialidad. Esta confidencialidad dice se debe realizar cuidando la seguridad de la información. Eso es inicialmente, porque nosotros podemos manejar dentro de los procesos de auditoría información neurálgica, información privilegiada, información importante de la organización, información importante de la empresa, información importante del organismo. Y esa información debe ser resguardada por el equipo auditor. Es decir, no es que me otorgaron el libro de asientos contables y pues se me perdió. No sé qué lo hice, por ahí quedó. No, ese es uno de los elementos. Primero, cuidar la seguridad de esa información, resguardar la información que está. Y ese resguardo de información implica también el no hacerla pública, el no ir diciendo, ay, mire, en el departamento X, pues ahí como que sí se están robando la cosa. Porque es que con los bolívares están haciendo algo que con las divisas no lo hacen, entonces compran las divisas a un monto, las reflejan en otro, y sí, hay como que hay algo uno por querer demostrar conocimiento. Entonces, esa información es clave y es confidencial dentro de la auditoría. Eso se presenta en los resultados del informe de auditoría, producto de una investigación, de una averiguación que ha cumplido con una serie de pasos, una serie de procesos necesarios para llegar a ese resultado. Los auditores deben proceder con discreción durante la autorización y la protección de lo que es la información que ha adquirido, proteger esa información. La información de la auditoría no puede usarse de forma inapropiada para beneficio personal. Imagínense
que se tenga conocimiento o esa información privilegiada que les decía y que sea utilizada para obtener beneficios económicos, al tener conocimiento de situaciones que todavía no deben estar en la calle, por ejemplo, para beneficio personal del auditor o para beneficio personal del cliente de la auditoría, de forma que pueda perjudicar el interés legítimo del auditado. Ojo con eso, confidencialidad, perdón, en el manejo de la información. El ser independiente es la base para la imparcialidad. Ese independiente, por más de que la unidad de auditoría pertenezca a la misma organización, debe separarse, debe desvincularse de lo que es la organización en sí para poder tener esa objetividad y esa independencia, esa base de imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Si yo no soy independiente, si yo me apego más a un socio o a otro, pues sencillamente las conclusiones de auditoría van a tratar de no dañar a ese socio y sí dañar al otro, o de sí establecer responsabilidades sobre uno o sobre otro, o tratar de mirar hacia un lado cuando debo colocar un hallazgo directamente de auditoría. Los auditores deben ser independientes a la actividad que se quiera auditar, siempre y cuando sea posible. Además, existen casos en los que deben optar de forma libre contra el conflicto de intereses. Actuando de forma libre, pues yo no tendría conflicto de intereses. Por eso es que se dice que el auditor siempre debe ser un tercero ajeno a la compañía y debe contar con el respaldo de las autoridades para esa objetividad, esa independencia, porque si no, no se estaría haciendo una auditoría, sino, como les digo, se estaría haciendo un informe con resultados complacientes que dan más daño que beneficio. Enfoques basados en evidencias. Yo no me puedo basar solamente en lo que yo creo, en lo que yo me parece, como que sí tiene pinta de que está realizando actos distintos a lo que está dentro de la norma. Yo me debo enfocar en evidencias y esas evidencias las adquiero dentro del proceso de auditoría. Es el método racional para conseguir las conclusiones de las auditorías fiables. ¿Y cómo es una auditoría fiable? Cuando yo utilizo un método y reproducibles en un proceso de auditoría sistémico. La evidencia de la auditoría tiene que ser verificable. Cualquier persona puede agarrar el informe de auditoría, verificar esos respaldos, esas evidencias donde se respaldan los resultados, las observaciones, los hallazgos conseguidos en esa auditoría, y esa persona puede verificar la fiabilidad, es decir, la veracidad de que los documentos que están allí, las evidencias que fueron recolectadas dentro de este proceso de auditoría van a brindar siempre ese resultado. En general se basa en la información que tiene disponible el auditor. No puede inventar cosas. No puede basarse en su conocimiento personal, en el conocimiento que tenga de la causa, de la situación. Sí debe utilizar su conocimiento personal adquirido como profesional, pero no de lo que está auditando. Y debe tener disponible el respaldo de esas evidencias cada vez que da los resultados dentro de ese informe. Entonces, ya la auditoría se realiza durante un tiempo limitado y con recursos que tienen una finalidad. Entonces, ser independiente y enfocar el informe en base a las evidencias. Fíjense algo, es muy importante, sobre todo en materia de auditoría de Estado, tener claro qué es un hallazgo de auditoría, qué es una observación de auditoría. Estos hallazgos son los que se colocan en el informe definitivo, en el informe final de auditoría, donde yo reflejo los resultados de esa auditoría y donde yo presento cuáles son las observaciones, las cosas que fueron, que resaltaron dentro de esa auditoría. Los hallazgos de auditoría tienen 4 elementos, esto según las normas de auditoría de Estado, por ejemplo. Entonces, uno de los primeros es la condición. ¿Qué es la condición? Es lo que se evidenció, es la realidad, es lo que yo conseguí. Esa condición no es otra cosa que es una descripción objetiva e imparcial de la situación observada. Es lo que yo vi, lo que yo logré percibir con mis sentidos. Es esa evidencia de la situación de hecho, lo que está. Constituye la circunstancia encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o transacción. Es lo que yo vi. ¿Ok? ¿Cómo está esa situación en ese momento? ¿Cómo está ese proceso en ese momento? Esa es la condición. Eso es lo que se detectó. ¿Ok? Y lo podemos resumir en lo que es. Está el criterio. ¿Cuál es el criterio? Recuerdan que hace un rato les decía que la línea que se traza a fin
de tener un objetivo, la línea que trazan los puestos gerenciales. Entonces, ese criterio me va a venir a decir a mí lo que debe ser. Con eso es lo que yo voy a contrastar. Yo tengo una condición que es lo que conseguí. Tengo otra cosa que es el criterio, que es lo que debe ser. ¿Ok? Entonces, si lo que debe ser, que es el criterio, es muy diferente a lo que yo conseguí, que es la condición, ahí hay un choque. ¿Ok? Si lo que está dentro del criterio me dice que todo debe estar con el color rojo y resulta que cuando yo entré a la oficina, a la dependencia, todo estaba de color azul, yo digo, la condición es de este hallazgo es que yo conseguí todo de color azul, aun cuando el criterio, la normativa de carácter legal, sublegal, reglamentaria, dice que todo debe estar de color rojo. Allí hay un contraste y ese contraste es un hallazgo. Entonces, primero la condición, todo lo que conseguí se evidenció que todo estaba pintado de azul y el criterio me dice todos los dependencias deben estar pintadas de rojo. Allí hay un choque y hay una diferencia entre lo que es, lo que se evidenció, lo que se consiguió con lo que debe ser, con el ideal. Perfecto. Vamos a los otros dos elementos. Seguidamente conseguimos la causa. ¿Qué es la causa? Es donde entra ese principio de profesionalidad que vimos hace un rato y que viene a decir que es que lo que origina esa situación evidenciada. ¿Qué es lo que creemos nosotros en base a lo que percibimos con nuestros sentidos, en base a nuestra experiencia profesional, en base a nuestra capacitación, que origina esa situación evidenciada? ¿Cuáles fueron las razones que originaron esas desviaciones? ¿Por qué no está pintado de rojo si no está pintado de azul? ¿Ok? ¿Por qué existen esas fallas? ¿A partir de qué momento? El motivo por qué no se cumplió con ese criterio o con esa norma. Entonces allí decimos que la causa es el por qué sucede. Tenemos que conseguimos que todo está de azul. Luego, dentro de ese hallazgo, dentro de esa observación que redactamos en el informe de auditoría, dice, pero la norma me dice que todo debe estar de rojo y la causa es lo que yo creo o lo que originó esa situación es que al momento de pedirle al proveedor un pote de pintura roja, la pedimos a través de un código, no a través de una palabra, y nos mandaron pintura azul y por eso pintamos de azul. Podríamos decir que fue la causa de este ejemplo hipotético, pero hay un efecto, que es el elemento final de ese hallazgo, y el efecto es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Es el resultado potencial o real, lo que ya está pasando o lo que pudiera pasar de manera cualitativa o cuantitativa, es decir, de cualidades o de medida, de cantidad de la comparación entre lo que es la condición, el criterio que debió ser aplicado. Entonces, vamos a aplicar dentro del ejemplo estos tres elementos. La condición, se encontró una dependencia pintada de azul. El criterio es que todas las dependencias deben estar pintadas de rojo. La causa es el por qué sucede. Bueno, porque al momento de solicitar al proveedor se nos suministró una pintura azul y no una pintura roja y por eso se pintó de azul. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, que la normativa establece que todo debe estar pintado de rojo porque las máquinas que forman parte de esa dependencia detectan el color rojo y funcionan mucho mejor. Lo que ocasiona que, como está pintado de azul, el rendimiento de esas máquinas sea inferior a lo que dictamina el fabricante, por ponerles un ejemplo. Entonces, entre lo que es la condición, lo que se encuentra, el criterio, que es lo que debe ser, la causa, que es el por qué sucedió ese contraste que veíamos en un principio, y el efecto, que es la consecuencia generalmente negativa, generalmente desastrosa para la organización, se consigue ese hallazgo de auditoría. Ese hallazgo, esa observación tiene que tener esos cuatro elementos. Porque si yo tengo el cuarto pintado de azul, debe estar pintado de rojo. Hay una causa que me dice que fue porque me equivoqué, pero eso no causa ningún efecto negativo, pues no hay un hallazgo.
Si por el contrario, o por el contrario no, si uno de los elementos que falta es la causa, no se tiene la causa, no se dice por qué, pues no hay un hallazgo. Si no hay una norma que me diga que tiene que ser pintado de rojo y no de azul, sino es libre, no hay un hallazgo. Si cuando yo entré a la dependencia, al cuarto, y el cuarto está pintado de rojo, quiere decir que lo que es y lo que debe ser es igual, no hay un hallazgo. Entonces necesitamos que para esos hallazgos, observaciones de auditoría presentes en el informe final de auditoría, estén presentes estos cuatro elementos. Condición, criterio, causa y efecto. Condición, criterio, causa y efecto. Si hace falta uno de ellos, no estamos en presencia de un hallazgo de auditoría. Podríamos estar presentes dentro de situaciones a reportar dentro del informe, que vamos a dejar constancia que se consiguieron determinadas situaciones, pero no son considerados hallazgos u observaciones. De esta manera llegamos al final de este primer encuentro asíncrono de esta asignatura. Les traigo un mensaje por aquí, mantente positivo porque esto también pasará y formará parte de tu historia. Afortunadamente creo que ya estamos pasando. Ojalá no continúen apareciendo situaciones distintas a las que ya conocemos. De esta manera cerramos este encuentro asíncrono de normas internacionales y aseguramiento. Muchísimas gracias.